Enseguida, hace uso de la palabra la señora Audrey Azoulay, directora general de la UNESCO. Buenos días a todos. Señor presidente, distinguidos representantes de los pueblos indígenas, señores ministros y ministras, amigos, excelencias, buenos días a todos. Primero quisiera decir mi placer y el honor que es para mí y para la UNESCO estar con ustedes hoy aquí. Mi visita se inscribe en una historia de 75 años entre UNESCO y México. México ha sido un miembro fundador y entusiasta desde la creación de nuestra agencia, una agencia de las Naciones Unidas para la Cultura, la Ciencia, la Educación, justo después de la Segunda Guerra Mundial. Ustedes fueron el primer país del mundo a establecer una delegación permanente en nuestra organización. Ustedes fueron el anfitrión de la primera conferencia general aquí, en la Ciudad de México, en 1947, después de la conferencia de fundación en París. Y el año siguiente, un gran mexicano, el poeta diplomático Jaime Torres Bodet, tomó la dirección de nuestra organización y dio forma a los contornos de la organización. Y ayer tuve el placer de rendirle homenaje en el extraordinario Museo Nacional de Antropología que él tanto impulsó. Un museo que da testimonio de la fuerza, de la riqueza y de la importancia del patrimonio cultural de vuestro país. Un patrimonio que es reconocido y acompañado por la UNESCO por medio de 35 sitios que figuran en la lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad, pero también por medio de las artes, tradiciones, prácticas que constituyen la riqueza cultural del país en toda su diversidad. Esta diversidad cultural, la diversidad de las lenguas, será el objetivo de este diseño de acciones para las lenguas indígenas, que será sostenido por las Naciones Unidas bajo la coordinación de la UNESCO. Profundizará las acciones realizadas durante este año, el año que acaba de finir, 2019, en favor de las lenguas indígenas, a las que México ha contribuido tan brillantemente como se muestra en el video que acabamos de ver. Lo que decimos es que los idiomas no son sinónimos de identidad, interpretaciones del mundo, son esenciales para nuestro futuro común. Su reconocimiento es una cuestión de dignidad, pero también de su capacidad para integrarse en la sociedad de hoy. Pues ¿cómo uno puede integrarse si no puede estar orgulloso de su propia historia, de su propia identidad? Y hoy todo el mundo debe reinventar, por ejemplo, su relación con la naturaleza, cuando el consenso científico sobre el calentamiento global y la pérdida de biodiversidad nos dice que el camino global no es sostenible. Tenemos mucho que aprender en este sentido de aquellos que han sabido aprovechar su entorno y traducir en palabras una estrecha relación con la naturaleza. Aunque solo sea por el reto futuro de preservar el clima y la naturaleza, sabemos que los pueblos indígenas no son pueblos del pasado, sino del futuro, y su contribución es esencial para nuestro mundo de mañana. Más allá de este tema, la historia entre México y la UNESCO sigue profundizándose. Dado que la cultura puede desempeñar un papel central en muchos de los grandes desafíos actuales, como la reducción de la violencia y de las desigualdades, reafirmar la igualdad entre los géneros, quisiera agradecer al presidente
su invitación a organizar aquí una reflexión mundial sobre este tema mediante una nueva edición en 2022 de Mundiacult, 40 años después de su primera edición organizada por México en 1982 y que hiciera tanto para el mundo por contribuir a la igualdad en la dignidad de todas las culturas y avanzar en la protección del patrimonio inmaterial. Nos estamos también movilizando juntos por el medio ambiente, aquí en un país de biodiversidad excepcional. Estamos también trabajando juntos sobre el tema de la educación para el medio ambiente, pero la educación en general, con respecto al desafío de la inclusión, porque un gran número de niños abandonan la escuela demasiado pronto o no tienen acceso a ella. Además de los retos de la disrupción tecnológica, del desafío climático, es necesario repensar todas nuestras formas de aprendizaje. Este es el objetivo de nuestra iniciativa común sobre los futuros de la educación, que la UNESCO ha lanzado y que también dará un gran lugar a la educación de las niñas y las mujeres, ya que para nosotros la igualdad de género es una prioridad que inspira todas de nuestras acciones. También quisiera aprovechar esta oportunidad para saludar a dos mujeres mexicanas, la profesora Elisa Guerra, que participará en nuestra comisión sobre los futuros de la educación, y la profesora Esperanza Martínez Romero, que acaba de ser galardonada con nuestro premio UNESCO L'Oréal para las mujeres y la ciencia. Necesitamos reinventar nuestros sistemas educativos que dejan a demasiados al margen. Este es también el significado de los proyectos en educación no formal a través de las artes, del deporte, de la artesanía, del digital, como es el caso pluridisciplinar, innovador y social de la iniciativa Pilares, llevado a cabo en la Ciudad de México, que tuve el placer de visitar ayer. Por supuesto, hay muchos otros temas que nos reúnen, como el de las ciencias, de la distribución de sus frutos, cuestiones éticas planteadas por la inteligencia artificial sobre la cual trabajamos, o también la libertad de prensa, de información, el tema del agua, de los océanos. Queridos amigos, quisiera nuevamente expresarles lo honrada que me he sentido por esta cálida acogida. Quisiera agradecer especialmente al presidente Andrés Manuel López Obrador, que tuvo la gentileza de invitarnos a participar en este encuentro matinal tan apreciado. Tenemos una relación muy especial entre México y la UNESCO, una amistad que está fundada en una larga historia y al cual hoy día sumamos un nuevo capítulo. Muchas gracias. A continuación, se llevará a cabo la suscripción del convenio marco entre la UNESCO y la Secretaría de Cultura. Suscriben: licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, señora Audrey Azoulay, directora general de la UNESCO, y la licenciada Alejandra Fraustro Guerrero, secretaria de Cultura. Celulares, ¿verdad?